Hola a todos y bienvenidos al canal. Este es un espacio donde exploramos el fascinante lore, los detalles ocultos y los análisis profundos de El Señor de los Anillos. El vídeo de hoy es un análisis de estilo documental que se adentra en una de las fuerzas más oscuras de la Tierra Media. Los Balrogs de Morgoth, sus orígenes como Maiar corrompidos y la larga sombra que proyectaron desde la Primera Edad hasta los días de Gandalf y la perdición de Durin en Moria. Si disfrutas de contenido reflexivo sobre Tolkien como este, por favor dale me gusta al vídeo y considera suscribirte. Este canal aún está creciendo y tu apoyo realmente marca la diferencia. Los Balrogs se encontraban entre los siervos más temidos de Morgoth, y sus orígenes se remontan al mismísimo comienzo del mundo. En otro tiempo fueron Maiar, espíritus del mismo orden que Sauron, Gandalf y Eonwë. Durante la música de los Ainur, cuando el mundo fue modelado por primera vez a través de la armonía y la discordia, algunos de estos Maiar se sintieron atraídos por Melkor, más tarde conocido como Morgoth. Ya fuera por admiración, miedo o corrupción, lo siguieron en su rebelión y, al hacerlo, fueron deformados hasta convertirse en seres de sombra y fuego. Cuando Melkor entró en Arda, levantó la fortaleza de Utumno en el lejano norte de la Tierra Media. Allí reunió a los espíritus que se habían ligado a él y, con el paso del tiempo, estos se volvieron cada vez más semejantes a su señor. Tolkien los describe como poseedores de corazones de fuego, aunque envueltos en oscuridad, blandiendo armas ígneas y sembrando el terror allí por donde pasaban. De todos los servidores de Morgoth, se decía que los Balrogs eran los más espantosos. En edades posteriores serían conocidos como los Valaraucar, demonios del terror, temidos incluso entre las propias huestes de Morgoth. Tras la destrucción de las dos lámparas, Morgoth convocó de nuevo a sus servidores en Utumno. Pero con el despertar de los elfos, los Valar finalmente se movieron contra él. En la batalla de los poderes, Utumno fue destruida y Morgoth derrotado. Los Balrogs huyeron hacia el este y se ocultaron en Angband, la segunda gran fortaleza de Morgoth, donde aguardaron junto a Sauron el regreso de su amo. Ese regreso llegó después de que Morgoth escapara de Valinor con los Silmarils, acompañado por Ungoliant. Cuando más tarde Ungoliant se volvió contra él en Beleriand, creciendo vasta y terrible, Morgoth clamó presa del miedo. Al escuchar su llamada, los Balrogs atravesaron la tierra como una tormenta de fuego. Con sus espadas llameantes, ahuyentaron a Ungoliant y salvaron a su señor. Desde ese momento, la sombra de los Balrogs se proyectaría con fuerza sobre las guerras de la Primera Edad, moldeando el destino tanto de elfos como de hombres. Los elfos no comprenderían plenamente la amenaza de los Balrogs hasta el Dagor Nuin Giliath, la batalla bajo las estrellas. En este primer gran enfrentamiento de la Primera Edad, Fëanor, alto rey de los Noldor, condujo a su pueblo contra los orcos de Morgoth y obtuvo una victoria rápida. Pero impulsado por su ardiente deseo de enfrentarse al propio Morgoth, Fëanor avanzó hacia territorio enemigo, mucho más allá de la seguridad de su hueste. Allí fue emboscado por una fuerza de Balrogs, y entre ellos se encontraba Godmog, el señor de los Balrogs. En la batalla que siguió, Godmog infligió a Fëanor una herida mortal. Aunque Fëanor fue rescatado por sus hijos, el daño era imposible de sanar y pronto murió a causa de sus heridas. Con su muerte, el terrible poder de los Balrogs quedó claro para los elfos de Beleriand. A partir de ese momento, Godmog y los de su estirpe se convirtieron en armas centrales en las guerras de Morgoth, liderando asaltos y quebrantando las defensas más fuertes tanto de elfos como de hombres. Durante siglos, los Balrogs permanecieron como una presencia constante y aterradora a lo largo de las fronteras de Angband. Su siguiente gran liberación llegó durante la Dagor Bragollach, la batalla de la llama súbita. Morgoth desató ríos de fuego a través de las llanuras de Ard Galen, y los Balrogs marcharon junto a Glaurung, el primero de los dragones. Las tierras que antes eran verdes fueron reducidas al yermo de Anfauglith, y reinos enteros que habían perdurado durante 400 años fueron destruidos en cuestión de días. A pesar de sus pérdidas, los pueblos libres harían una última y desesperada resistencia. En la Nirnaeth Arnoediad, las lágrimas incontables, elfos y hombres formaron una gran alianza para desafiar el poder de Morgoth. Pero la batalla terminó en desastre. Las huestes de Angband, que incluían orcos, dragones y Balrogs, aplastaron a sus enemigos. En esta batalla, Godmog dio muerte a Fingon, alto rey de los Noldor, y por orden de Morgoth capturó a Húrin con vida. Atado y llevado a Angband, Húrin enfrentaría el tormento de Morgoth,
mientras la sombra de los Balrogs continuaba oscureciendo el destino de la Primera Edad. No sería hasta la caída de Gondolin cuando un elfo lograría realmente vencer a un Balrog en combate singular, y aún así, la victoria llegaría a un costo terrible. Después de que Morgoth descubriera la ubicación oculta de Gondolin, desató una vasta hueste de orcos, Balrogs y dragones contra la ciudad. Mientras los elfos supervivientes intentaban escapar a través de un paso secreto en las montañas, se encontraron con un Balrog que bloqueaba su camino. En ese momento, Glorfindel, el mismo señor élfico que más tarde sería encontrado en la Comunidad del Anillo, decidió permanecer solo. Se quedó atrás para enfrentarse al demonio y permitir que los demás huyeran a salvo. Sobre un estrecho pináculo de roca, Glorfindel y el Balrog lucharon con ferocidad, hoja contra llama y sombra. Al final, Glorfindel abatió al Balrog, pero mientras caía, este lo aferró, y ambos se precipitaron al abismo, pereciendo juntos. Mientras tanto, dentro de la propia ciudad, se desarrolló otro duelo fatídico. En la plaza del rey de Gondolin, Ectelion, señor de la fuente, se encontró cara a cara con Godmog, señor de los Balrogs. Su combate fue brutal y desesperado. Finalmente, Ectelion hundió la punta de su yelmo en el pecho de Godmog y arrojó tanto a sí mismo como al Balrog a la profunda fuente de la ciudad. Allí, el fuego de Godmog fue extinguido, y ambos perecieron en las aguas. Con ello, dos de los más grandes Balrogs de Morgoth se perdieron en un solo día. Estos acontecimientos plantean una pregunta importante. ¿Cuántos Balrogs existieron realmente? En los primeros escritos de Tolkien, imaginó números inmensos, incluso miles. Pero en textos posteriores, a medida que el verdadero poder de los Balrogs se hacía más claro, revisó esta idea. Eran pocos, quizá no más de 3, o como máximo 7. De haber existido muchos más, Morgoth podría haber dominado toda la Tierra Media de forma absoluta. Si solo existía un puñado, entonces tras la caída de Gondolin, muy pocos habrían permanecido. Algunos fueron destruidos en la Guerra de la Cólera, mientras que otros huyeron y se ocultaron en lo profundo, bajo las raíces del mundo. Estos supervivientes se desvanecieron en cavernas inaccesibles, aguardando a lo largo de las edades mientras la Primera Edad llegaba a su violento final. Uno de esos supervivientes perduró mucho más allá de la Primera Edad, ocultándose en lo profundo bajo las raíces de las montañas nubladas. Ese Balrog sería conocido más tarde como la perdición de Durin. Después de que la Guerra de la Cólera pusiera fin a la Primera Edad y Morgoth fuera arrojado al vacío, se creyó que los Balrogs habían sido destruidos, salvo unos pocos que escaparon y se ocultaron en las profundidades inaccesibles del mundo. La perdición de Durin permaneció oculta durante miles de años, durmiendo a lo largo de la Segunda Edad y de la mayor parte de la Tercera. En lo más profundo de Khazad-dûm, el gran reino enano fundado por Durin el Inmortal, el Balrog aguardó en silencio. Durante más de 5000 años yació sin ser perturbado, convirtiéndose en poco más que un terror olvidado, enterrado en la piedra antigua. Sobre él, Khazad-dûm prosperó, enriqueciéndose gracias a la extracción del mitril, el metal más preciado de la Tierra Media. En el año 1980 de la Tercera Edad, los enanos excavaron demasiado profundo. Mientras expandían sus minas en busca de más mitril, despertaron al Balrog. En la oscuridad de las profundidades, la perdición de Durin se alzó entre fuego y sombra. Al año siguiente, dio muerte al rey Durin VI, ganándose el nombre por el cual sería temido desde entonces. Poco después, también mató a su heredero, el rey Nain I, quebrantando el poder de los enanos en Khazad-dûm. Incapaces de hacer frente a un enemigo semejante, los enanos abandonaron sus antiguas salas. El reino cayó en la ruina, y los elfos de Lórien comenzaron a llamarlo Moria, el Abismo Negro. A la criatura que habitaba en su interior se referían únicamente como el terror sin nombre, sin comprender plenamente su verdadera naturaleza en aquel tiempo. Durante siglos, Moria permaneció bajo la sombra del Balrog. Más tarde, orcos y otras criaturas oscuras pasaron a habitar allí, especialmente después de que Sauron comenzara a prepararse de nuevo para la guerra alrededor del año 2480 de la Tercera Edad. No está claro si la perdición de Durin servía a Sauron o simplemente toleraba a sus servidores, pero su presencia permitió que el mal se enraizara sin oposición en las profundidades de las montañas nubladas, aguardando el momento en que volvería a emerger en la historia de la Tierra Media. Durante muchos años, la verdadera naturaleza del terror que habitaba en Moria permaneció en gran medida desconocida.
Uno de los pocos que percibió lo que se ocultaba allí fue Dain Pie de Hierro. Durante la batalla de Azanulbizar, en el año 2799 de la Tercera Edad, Dain luchó junto a los enanos contra los orcos y dio muerte a Azog ante la puerta oriental de Moria. Cuando la batalla fue ganada y la puerta quedó abierta, Dain miró hacia el interior de las antiguas salas. Allí percibió la presencia del Balrog y sintió su terror abrumador. Advirtió a su pueblo y, por ello, los enanos decidieron no reclamar Khazad-dûm. En su lugar, regresaron a sus antiguos hogares y más tarde se asentaron en las montañas azules, dejando Moria a su oscuridad. Durante los siglos siguientes, la perdición de Durin permaneció oculta y apenas se hablaba del Balrog. En el año 3019 de la Tercera Edad, el destino llevó finalmente a otros a su dominio. En enero de ese año, la comunidad del Anillo entró en Moria mientras se dirigía hacia el Monte del Destino. Tras descubrir la tumba de Balin en la cámara de Mazarbul, Gandalf percibió que algo mucho más peligroso que orcos o trasgos se agitaba en las profundidades. Mientras la comunidad huía a través de las salas, Gandalf se quedó atrás para sellar la puerta contra sus perseguidores. En ese momento, se encontró con un poder distinto a cualquier otro al que se hubiera enfrentado antes. A través de la puerta, sintió una presencia que hizo que incluso los orcos guardaran silencio de terror. Gandalf luchó por mantener la puerta cerrada, obligado a pronunciar palabras de mando mientras un poder opuesto presionaba contra él. La tensión era inmensa y, cuando la puerta finalmente estalló, una sombra como una nube viviente llenó la cámara y arrojó a Gandalf por las escaleras. La comunidad pronto comprendió la verdad en el puente de Khazad-dûm. Allí, el Balrog se reveló. Una vasta forma de sombra y fuego, semejante a un hombre pero inmensamente mayor, irradiando terror y poder. Legolas lo reconoció al instante y gritó su nombre, mientras Gimli ocultaba el rostro en la desesperación. Solo Gandalf se alzó frente a él, bloqueando su camino y declarando que no podía pasar. En su enfrentamiento final, Gandalf y el Balrog cayeron juntos al abismo bajo el puente. Durante 8 días, Gandalf persiguió a la perdición de Durin a través de las mazmorras más profundas del mundo, hasta que ascendieron a la cima de Ciraxigil. Allí, tras 3 días y 2 noches de combate, Gandalf derrotó al Balrog, destrozando su cuerpo contra la ladera de la montaña. Al hacerlo, entregó su vida, destruyendo al último Balrog conocido de Morgoth y poniendo fin a un terror que había perdurado desde la Primera Edad. Con la caída de la perdición de Durin, la larga y violenta historia de los Balrogs pareció, por fin, llegar a su fin. Sin embargo, al observar el mapa de la Tierra Media, resulta difícil no preguntarse si otros pudieron haber sobrevivido, ocultos mucho más allá del conocimiento de elfos, hombres y enanos. Los escritos de la Primera Edad sugieren que, aunque muchos Balrogs fueron destruidos en la Guerra de la Cólera, algunos pudieron haber huido y ocultarse en los lugares más profundos e inaccesibles del mundo. De ser así, habrían permanecido sepultados bajo piedra y sombra, apartados de los grandes acontecimientos de las edades posteriores. Estas criaturas eran fuerzas de destrucción de una escala raramente vista, vestigios del poder original de Morgoth. Un solo Balrog, como se vio en Moria, fue capaz de quebrar reinos enteros y moldear el curso de la historia mediante el miedo por sí solo. Resulta sobrecogedor imaginar la devastación que podría haberse desatado si más de ellos hubieran emergido durante la Guerra del Anillo. La supervivencia de la Tierra Media pudo haber dependido no solo del valor y el sacrificio, sino también del silencio de estos horrores ancestrales. Los Balrogs se alzan como símbolos de la propia Primera Edad, una era definida por dioses caminando por el mundo, por guerras que hicieron añicos continentes y por males tan grandes que sus ecos perduraron durante miles de años. Desde la música de los Ainur hasta las profundidades de Khazad-dûm, su historia se extiende a lo largo de todo el Leyendarium, conectando los primeros días de la creación con las luchas finales contra Sauron. Incluso en la derrota, nos recuerdan cuán cerca estuvo el mundo, en otro tiempo, de la ruina absoluta. A medida que seguimos estos acontecimientos a través de las tierras de la Tierra Media, los mapas se convierten en algo más que simples guías. Son ventanas a la historia, que nos permiten seguir los caminos de los ejércitos, el ascenso y la caída de los reinos, y los lugares ocultos donde antiguos poderes alguna vez durmieron. Ver el mundo desplegado ante nosotros hace que la escala de estas historias se sienta real, tangible e inmensa. Al final, los Balrogs son recordados no solo como monstruos de fuego y sombra, sino como vestigios vivientes de la voluntad de Morgoth.
Su destrucción marcó el lento desvanecimiento del mundo antiguo, dejando a la Tierra Media cambiada para siempre y asegurando que horrores semejantes jamás volverían a caminar abiertamente bajo sus cielos.